Abogados. Hemos invitado a esta empresa que sabe muchísimo acerca del tema, que son GH Abogados, que están Luisa Fernanda Herrera y Paula Andrea Muñoz, que nos van a acompañar hoy y nos van a hablar de la ley, porque ya salió una ley acerca de este tema del trabajo en casa. Entonces, esperamos que esta charla les sirva muchísimo, que les dé muchas herramientas. Y pues muchísimas gracias Luisa y Paula por acompañarnos hoy. Y nada, les doy la palabra para que arranquen. Muchísimas gracias a Sens Consultores, a Laura y a Sara Payán por haber organizado este congreso. Realmente este congreso demuestra la necesidad que ya la teníamos desde antes de la pandemia, pero que con la pandemia se hace más evidente algunas cosas que a veces tratábamos como de ocultar, y es la unión, la necesidad de la unión, la necesidad de encontrar puntos comunes entre los que estamos acá y podernos colaborar y entender que la realidad viene cambiando incluso desde hace mucho tiempo, antes de la pandemia, antes del virus, solo que nos hacíamos un poco los sordos, los ciegos frente a cosas que no queríamos ver, y ahora vemos que efectivamente esa realidad nos choca. A los abogados, por ejemplo, nos tocó digitalizarnos y creo que esa es la necesidad de todos en estos momentos también, de digitalizarnos, de encontrar formas de comunicarnos de forma diferente, porque ya la presencialidad no se puede dar definitivamente por diferentes circunstancias, y es posible que no se dé pronto, ¿vale? Entonces, pues ante esa invitación que agradezco muchísimo a estas duras, haber creado este evento tan maravilloso y podernos encontrar todos y hablar de estos puntos en común. Entonces, agradeciéndoles a ellas y agradeciéndoles a todos ustedes de estar acá y podernos escuchar, podernos complementar en los puntos que podamos entender que están puntos comunes. Entonces, nos presentamos, nosotros somos una firma de abogados en varios países, en varias partes del país. Se te cortó un momentico en los últimos 10 segundos. Que creo que hay un micrófono abierto. Un segundo. Dame un segundo, voy a silenciar a todo el mundo y te vuelvo a dar el... Listo. Listo, dame un segundo. Había un sonido de fondo. ¿Ahí me escuchas bien? ¿Se me escucha bien? Sí, ya. Perfecto, listo. Muchísimas gracias. Entonces les estaba presentando quiénes somos. Ya les agradezco pues a las organizadores del evento, que nuevamente insisto y le doy muchísimo valor a todo esto que se está realizando, que es solamente el reflejo de lo que necesitamos en estos momentos. Y nos presentamos, nosotros somos una firma de abogados, G. Herrera Abogados y Asociados, GHA, sus siglas, y esta firma de abogados se funda en Cali hace más de 25 años, y su expertise pues es en varios campos de su experiencia, ha sido en varios campos del sector empresarial y específicamente en el sector de derecho de seguros. Ahora hemos ampliado a otras áreas, tenemos derecho corporativo, tenemos derecho laboral, tenemos derecho de propiedad intelectual, derecho de tecnologías, y Laura Payán y Sara Payán nos han invitado a hablar de algunos temas legales, tratando de hacerlo lo menos legales posibles para que todos podamos entenderlo, incluso los que de pronto no son abogados en el público, y que podamos entender cuáles son los requerimientos legales frente a esta nueva realidad que, como lo dice el Congreso, es ahora. Entonces, ya les presentaré quién nos acompaña el día de hoy, que hace parte del equipo de Derecho Laboral de nuestra firma, Paula Andrea Muñoz, quien tiene más de 7 años de experiencia como abogada
y que hace parte pues de nuestra firma y que conforma el equipo jurídico liderado por Yasmín González, quien también está en el público. Y pues es un equipo muy juicioso que ha venido estudiando cuáles son las consecuencias jurídicas de esta ley. Yo quisiera abrir antes de darles la palabra a ellas y de presentarlas, porque pues cuando ellas hablen van a mostrar toda la experiencia que tienen en este campo. Quisiera solamente anunciarles unos puntos que son de interés en el campo de derecho laboral ante la nueva realidad que se está dando y por unos antecedentes que tuvo esta ley, que es nueva y que justo pues se acaba de aprobar por parte del Congreso y que ya entonces es aplicable y es obligatoria, de obligatorio cumplimiento, esta ley. Y un antecedente muy importante frente a lo que sucede con los conocimientos del trabajador. Resulta o con los desarrollos que realiza el trabajador durante su relación laboral. Resulta que esta norma tiene unos efectos laborales, por supuesto, que ya van a ser abordados por parte de Paula y de su equipo, Paula Andrea, específicamente por ella, pero además tiene unas consecuencias o podría llegar a tener otras consecuencias en otros campos. Resulta que cuando se estaba discutiendo la norma, una muestra de lo que acabo de decir es que cuando se estaba discutiendo la norma, se preguntaron en el Congreso qué sucedería con lo que desarrolla el empleado, el trabajador durante sus funciones laborales. ¿Qué sucede con lo que realice Paula Andrea Muñoz como empleada de GHA? ¿De quién son esos trabajos? ¿De GHA o son de Paula Andrea Muñoz? Entonces, en esa propuesta que hubo y en el proyecto que se discutió de la ley, se propuso que, acorde con otras normas que existen, efectivamente, eso que realizara la trabajadora fuera de la trabajadora, fuera del empleador durante la relación laboral, pero posteriormente fuera del trabajador. Esto iba en contra de todo lo que se había dispuesto ya en materia de derechos de autor en Colombia, por cuanto normas anteriores, como la ley 1450 o la ley básica de derechos de autor, pues que ahorita no vale la pena mencionar, pero que solamente decirles que el principio básico es que los conocimientos que desarrolla un empleado durante su relación laboral son del empleador, específicamente porque lo realiza durante sus funciones y para la actividad comercial del empleador. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. En una norma del 2011 se requirió y se dijo que se presumía, efectivamente se presume, y así es hoy en día, se presume que todo lo que desarrolle el trabajador durante su relación laboral es del empleador, de la empresa que ha contratado, o también en un contrato de prestación de servicios del contratante, de la empresa que contrata o de la persona natural que contrata, será dueña, será titular de los derechos que puedan recaer sobre un software, un desarrollo de software, por ejemplo, unos escritos, todo lo que desarrolle el empleado durante su relación laboral y en sus funciones laborales. Entonces, si tengo un espacio más adelante, pues podremos resolver dudas que haya sobre el particular o podría ahondar un poco más, pero me parecía importante iniciar señalándoles que esa era una de las consecuencias que se podía dar con el trabajo en casa, dada la independencia que tenemos ahora en nuestra casa, dado con los desarrollos que tenemos tecnológicos, todos los trabajos que podemos realizar, pues el Congreso se preguntó en su momento de quién podía hacer esos conocimientos que se desarrollaran y hubo la propuesta y estuvo presente en el proyecto de ley la posibilidad de que esos desarrollos fueran solamente del empleado, del trabajador, más no del empleador. Esa propuesta, tal como estaba redactado ese artículo 11 en su momento de ese proyecto de ley que se discutió en el Congreso, no quedó, no fue aprobado y finalmente si ustedes revisan hoy, como la va a exponer la doctora Paula Andrea Muñoz,
no está consagrado ese artículo, se eliminó por diferentes sectores que presentaron propuestas y mostraron las incongruencias o las contradicciones que existían si se dejaba ese artículo 11, esa norma en ese proyecto de ley. Para concluirles entonces, es que esa era una de las consecuencias que se podían dar, pero en la ley no queda esa disposición, sino que hoy en día sigue aplicándose la ley 1450 del 2011 en virtud de la modificación que hizo unas normas anteriores, en el sentido en el que todos los desarrollos, todos los trabajos, el software, todo lo que realice el trabajador durante su relación laboral, así sea desde su casa, así sea desde una biblioteca, desde donde sea que esté trabajando, siguen siendo desarrollos del empleador. Entonces, sobre ello quizás ahondaremos más tarde o si no, el jueves cuando nos volvamos a ver en nuestra exposición sobre transformación digital. Ahora sí, agradeciéndoles a todos por haberme escuchado este abrebocas, quisiera darle la palabra entonces a la doctora Paula Andrea Muñoz, quien va a ahondar ya en la ley de trabajo en casa. Muchas gracias a todos. Paula. Muchas gracias, doctora Luisa. Muchas gracias también a Sara y a Laura por esta invitación. Como les decía la doctora Luisa, pues hago parte del área laboral de la firma GHA y en esta ocasión pues vamos a hablar un poco, a conocer un poco acerca de esta nueva norma que salió apenas el 12 de mayo. Entonces voy a hacerles una presentación para que podamos ver unas diapositivas. ¿Me dicen por favor si allí la pueden ver bien? Está perfecto, Sí, doctora. Ok, gracias. Bueno, la idea, pues como les digo, es conocer un poco acerca de esta nueva ley. Esta ley es la 2088 del 2021 y se emitió hace apenas unos días, del 12 de mayo de este año. Entonces, vamos a conocer un poquito, me parece muy importante inicialmente conocer acerca del contexto de esta norma, el porqué de su surgimiento y cuál es su propósito. Entonces, lo primero pues que tenemos que decir es que en Colombia pues no existía una normatividad que dijera cómo proteger los derechos laborales y los puestos de trabajo de las personas ante una circunstancia que fuera excepcional o una circunstancia que fuera especial, como la generada por el acaecimiento, por la aparición de la pandemia del COVID-19, por lo que ante el surgimiento de este evento mundial, pues el gobierno determinó a través de su Ministerio de Trabajo dar prioridad, acelerar de pronto los planes que se tenían para el futuro y empezar a ahondar acerca de esta modalidad de trabajo en casa. Inicialmente con ocasión a la fase de contención del COVID-19 y frente a la declaración del estado de emergencia sanitaria que se dio, el Ministerio de Trabajo emitió una circular, la circular 021 del 2020, con la cual pues se propusieron o se presentaron algunas opciones como medidas de protección al empleo de los colombianos. Esto en el caso del sector privado, y en el caso del sector público, el gobierno emitió el decreto legislativo 491 de 2020, en el cual se habilitó a todos los servidores públicos del país para que realizaran sus funciones desde sus hogares. Sin embargo, pues se trató de recomendaciones y habilitaciones transitorias que buscaban dar una solución inmediata ante este evento inesperado y que pues tenía muchos vacíos y por lo tanto pues era necesario regularla de una manera permanente. El gobierno y el Congreso, porque se presentaron dos proyectos de ley que luego fueron unificados en esta ley, iniciaron como estudios acerca de lo relacionado con el trabajo en casa, se basaron en las normas actuales, por ejemplo el Código Sustantivo del Trabajo, que es el que rige todas las relaciones laborales de orden privado en Colombia. También analizaron algunas encuestas, algunas estadísticas que se habían realizado y sobre todo pues las experiencias vividas tanto por trabajadores como empleadores de diferentes sectores del país. De esos estudios realizados se encontró particularmente una encuesta de la ANDI en la que pues
ante el seguimiento pues de lo que estaba ocurriendo con el COVID-19, hubo una deserción de la vida laboral mayormente por parte de las mujeres, como quiera pues que al llegar a trabajar a su casa tenían que asumir labores tanto de su trabajo dentro de su jornada laboral, como también tenían que empezar a asumir labores propias del hogar, como era la atención de hijos, los almuerzos, compartir espacios de trabajo con su pareja, con su familiar. Entonces, esto generó ciertas incomodidades y malestares en las mujeres. De pronto seguía existiendo esa presión por parte de los empleadores, y que no supieron de pronto los empleadores también en su momento manejar y entender, como quiera, pues que era una nueva realidad la que se estaba viviendo y debía de asumirse de una manera diferente a como se venía asumiendo con la presencia física del trabajador en la empresa. Entonces, en ese sentido, pues conoceremos los objetos con los que se creó esta norma, y primeramente pues es la protección de los puestos de trabajo de los empleados, garantizando la protección de todos los principios y todos los derechos adquiridos desde el inicio de las relaciones laborales. Sumado a que en el ensayo de obligatorio que generó esta pandemia, pues se vieron muy buenos resultados a nivel de productividad y avance tecnológico y uso de otras plataformas que permitieron hacer procesos más ágiles y de pronto comunicarse más rápido y crear nuevas formas de comunicación, de informes, de comunicación de los negocios. Y pues tenemos que una de estas es, por ejemplo, esta, que es Zoom, otras Meet, WhatsApp, y bueno, diferentes plataformas fueron utilizadas para poder llevar a cabo estas funciones. Según también una encuesta de Fasecolda, ante el surgimiento de este COVID-19, el 98% de las empresas implementó el trabajo remoto de alguna manera para sus trabajadores, y el 76% de estas empresas pues piensa seguir con esta habilitación de trabajo en casa. Incluso algunos piensan buscar el tema de la alternancia, que es ir a trabajar 2 veces o 3 veces a la semana a las oficinas, y el resto de la semana pues trabajar desde la casa, o alternar, unos trabajadores van unos días y otros, para buscar las formas de cómo lograr las metas y los objetivos trazados por la empresa, pero también brindar una seguridad a sus empleados. Asimismo, pues el Ministerio de Trabajo pues ha indicado que hoy por hoy hay entre 3.500.000 y 4 millones de personas trabajando desde sus hogares, y con ello pues se necesitaba definitivamente regular esta norma, esta habilitación de trabajo en casa de una manera que fuera permanente y que fuera aplicable pues a todos los sectores del país, tanto el sector público como el sector privado. Finalmente, pues el objeto es buscar un beneficio para el empleador. El segundo es velar y garantizar la salud física y mental de los trabajadores y de sus familias, como quiera que, como veíamos, la deserción mayor parte pues ocurrió por parte de las mujeres, y esto generó pues que digamos que en la necesidad de controlar las tareas que estaba realizando el trabajador, teniendo en cuenta que el empleador pues no podía estar en la casa de todos sus empleados y que además la situación no lo permitía, pues hubo como una extralimitación en las jornadas laborales y en las tareas que se entregaban a los empleados, que generaron a su vez pues unas consecuencias, unas afectaciones de tipo físico, tanto de tipo mental en los empleados. Y el tercer punto objetivo de esta norma es buscar un beneficio tanto para el empleador como el trabajador. En el caso del empleador, pues el beneficio principal es que puede continuar desarrollando el giro ordinario de sus negocios, que puede seguir generando utilidades para su empresa, para su beneficio, pero también para sostener a sus empleados. Y por parte del trabajador, pues que hay una optimización de tiempo, que va a poder desarrollar tareas tanto de tipo laboral como propias, personales, y pues va a poder conservar su puesto de trabajo, aunque se presente una circunstancia excepcional
que no permita que la presente dentro de su espacio de trabajo. Entonces vemos que el campo de aplicación de esta norma, según la ley, entonces es en las relaciones laborales que se dan en el sector privado, pero también en las relaciones legales y complementarias que se dan en el sector público. Esta habilitación de trabajo en casa se da ante situaciones que sean ocasionales, excepcionales o especiales, que surjan, digamos, por un evento como el del COVID-19, es el mejor ejemplo y fue, digamos, que el evento que permitió que se desarrollara esta norma. Y pues hoy en día, como la circunstancia que estamos atravesando por el paro, y también busca, o su campo de aplicación busca que no haya modificación de ningún tipo a los contratos que se han pactado con anterioridad a esta habilitación de trabajo en casa. Pero entonces me parece muy importante conocer qué es la habilitación de trabajo en casa. Es una autorización, o como su palabra lo dice, una habilitación que hace el empleador a su empleado, a su trabajador, tanto del sector privado como del sector público, para que pueda desarrollar las funciones de manera transitorias en un lugar diferente al lugar al que habitualmente desarrolla esas funciones, porque ha aparecido o ha surgido una circunstancia que es excepcional y que implica una realización de esa función pues en un lugar diferente, porque el lugar donde se realiza actualmente pues no se puede realizar por un evento que no ha sido esperado. Esta habilitación pues debe hacerse por escrito. ¿Y quién la debe hacer? Pues el empleador debe hacerla por escrito y debe informar las condiciones en las que se va a desarrollar esta habilitación, el tiempo que va a durar esta habilitación y pues como veíamos antes, si la forma en que lo va a hacer, si va a ser de una forma alternancia o va a ser permanente, y el tiempo pues que va a durar y los medios que se van a usar para poder desarrollar las funciones. Se hace ante una actividad, como les decía anteriormente, o una función pues que no se pueda realizar en el lugar habitual de siempre. Y lo más importante, digamos que la novedad que trae esta ley, una de las novedades que trae esta ley, es que cualquier tipo de empleado que no tenga que estar presencialmente o que no se requiera su presencia física en el lugar de trabajo, pues puede desarrollar su trabajo desde la casa y se le puede habilitar por parte del empleador esta habilitación de trabajo en casa. Una de ellas es, yo pienso que una de las más populares y que se pensaba menos común con anterioridad, y es, por ejemplo, los médicos, por lo menos los médicos generales, que pueden desde la comodidad de sus hogares atender citas, por lo menos de control, con pacientes que, digamos, tienen enfermedades de base, pueden tomarle los controles a través de citas telefónicas y muchas otras que pueden realizarse de esta manera, y que eso antes era pues como impensado, porque uno decía, no, o sea, si me tiene que ver un médico, pues tiene que ser de manera física, porque de otra manera pues no hay lugar. Pero ahora pues a través de esta habilitación de trabajo en casa se ha podido desarrollar esta labor por parte de los médicos. Y pensando en el futuro, el Ministerio de Trabajo ha indicado que con la tecnología 5G pues se van a poder realizar muchas otras funciones por parte de los médicos y de otros sectores, porque digamos que ya se van a poder analizar los exámenes médicos de otra manera y se va a poder hacer una serie de revisiones casi que físicas por medio de plataformas y por medio de esta habilitación de trabajo en casa para proteger la salud también de los médicos. Esta habilitación de trabajo en casa pues tiene una excepción, y es que no aplica para aquellos trabajadores de los regímenes especiales o de orden constitucional o de orden legal que no sean compatibles con el trabajo en casa, porque su función así no lo permite, debe de estar de manera presencial en su trabajo. Entonces, en este tipo de trabajos pues les aplica esta excepción de que no es necesario que se habilite el trabajo en casa. Esta habilitación de trabajo en casa pues tiene un término de duración que está dispuesto en la norma específicamente,
y es un término de 3 meses que se puede prorrogar por 3 meses más, es decir, por 6 meses. Sin embargo, también la norma contempla que si persisten las circunstancias que le dieron origen, si continúa la circunstancia excepcional o especial y no se ha terminado, entonces también se puede extender esta duración del término del trabajo en casa. Y el empleador conserva esa facultad unilateral de terminar la habilitación de trabajo en casa. Sin embargo, esa facultad pues está limitada porque no puede solicitar que se termine esta habilitación de trabajo en casa si antes no ha cesado la situación que le dio origen. Es decir, primero tiene que cesar la situación, primero tiene que, digamos que tenemos que entrar en un estado en el que ya se haya controlado la enfermedad, el COVID o la situación que se esté originando, y allí entonces ya el empleador pues tiene la facultad de decidir si va a buscar la alternancia, si va a buscar dejar esta habilitación de trabajo de manera permanente, dependiendo del resultado que para él haya dado, o si definitivamente retornarán las personas a su lugar habitual para desempeñar las labores. Esta habilitación de trabajo en casa, pues la norma consagra unas garantías que son propias y que por medio de las cuales hace que esta norma se cumpla de manera efectiva e integral. Y es que primero pues busca la satisfacción de los principios de la función administrativa para el caso del sector público, pero también busca proteger los principios propios del derecho laboral en el caso del sector privado. Busca también la protección de los derechos consagrados tanto en la Constitución como en la ley y adquiridos en el marco de las relaciones laborales, pero sobre todo garantiza la no variación de las condiciones laborales pactadas desde el inicio de esa relación laboral, incluido el derecho de asociación sindical, es decir, los derechos previamente adquiridos y que se encuentran en el Código Sustantivo del Trabajo, pues no van a ser violados de ninguna manera, sino que se garantiza el cumplimiento de todos ellos a través de esta norma. También pues está la protección de los principios propios del Estado Social de Derecho y la garantía de la protección de los derechos fundamentales de las personas de todo el territorio nacional. Y de esta manera pues busca de una manera integral por proteger todo lo que son los derechos, los deberes y las condiciones previamente adquiridas por el trabajador. Esta habilitación de trabajo en casa tiene dos criterios que son el eje medular, la base de esta habilitación de trabajo en casa, y es que debe haber una coordinación entre el empleador y el empleado, que sea una coordinación armónica, que sea una coordinación permanente y que pueda permitir el desarrollo, el cumplimiento de las funciones, los servicios, las actividades que se han pactado desde la relación laboral y que se pueda llevar a cabo a través de ellos pues los logros y las metas fijados, ¿sí? Por parte de la empresa y por parte de los trabajadores. Y el segundo, pues es muy importante, digamos que es otra de las novedades que incluye esta norma, y es que como criterio tiene la desconexión laboral, que es un derecho, es una garantía que tienen todos los trabajadores de disfrutar de sus permisos, sus descansos, sus licencias y todos aquellos días que por derecho tiene derecho, ¿sí? que la norma le ha dispuesto para que tenga derecho, y con ello pues se pueda buscar un equilibrio de la vida personal y familiar, pero también en equilibrio con su trabajo. En ese sentido, pues la norma indica que el empleador no puede dar órdenes, debe abstenerse de dar órdenes o de hacer requerimientos por fuera de la jornada laboral de sus empleados. Y pues frente a este tema, la norma no dispone cuál va a ser el mecanismo por medio del cual el empleado va a buscar la protección de este derecho a la desconexión laboral, sino que la norma lo que nos deja abierto pues es que se usen los mecanismos que ya están en ella, ya están en los derechos laborales, y es que pues se puede acudir a través del acoso laboral, a través de una queja ante el comité de convivencia, o se puede acudir directamente al Ministerio de Trabajo en caso de que algún empleado pues vea afectados sus criterios
su derecho a la desconexión laboral. Esta ley entonces dispone que los empleadores, como les decía, pues deben abstenerse de realizar cualquier requerimiento a sus empleados por fuera del horario laboral. Esto tiene una excepción y es que para todos aquellos cargos que son de dirección, de confianza, de manejo, esto en el sector privado y en el sector público, los que son de nivel directivo y asesor, pues no tendrán, digamos que este derecho como tal por la función y por el cargo que desempeñan, ¿sí? Entonces ellos están excepcionados de este derecho de la desconexión laboral. En cuanto a los elementos de la relación laboral como tal, sigue vigente el elemento de que sea el empleado quien preste personalmente el servicio y por parte del empleador pues continúa esa facultad subordinante y esa potestad de supervisión que puede hacer a los empleados y a las tareas que ellos desarrollan, pero debe tener pues unos instrumentos, una frecuencia, unos modelos en los que debe indicar cuál va a ser la forma en que se va a reportar la tarea, cuál va a ser el medio por el cual se va a reportar la tarea o el proyecto o lo que sea pues que tenga que desarrollar el trabajador y la forma como se van a calificar esos resultados. Entonces, el empleador sigue teniendo esa facultad subordinante y de supervisión y puede llamar, siempre y cuando lo haga dentro de la jornada laboral, puede llamar a su empleado y pedirle que le presente un informe o que le envíe un correo electrónico o puede pedirle que se conecte por medio de la plataforma Zoom o cualquiera de estas plataformas para tener reuniones o lo que sea que sea necesario, dependiendo pues el giro ordinario de los negocios y dependiendo la función también que desarrolla el trabajador. En ese sentido, permanecen pues las obligaciones, los derechos y los deberes de los trabajadores y de los empleadores siguen vigentes. Todo lo que es la jornada de trabajo, pues que implica el horario laboral como tal, pero también las horas extras, las nocturnas, las dominicales que se hayan pactado, todas ellas siguen vigentes a través de la habilitación de trabajo en casa, así como los salarios y los beneficios que se hayan pactado, de ninguna manera pues podrán desmejorarse para perjudicar al empleado. En cuanto a la tercera novedad que trae esta norma es que en cuanto al auxilio de conectividad digital, pues lo que establece esta norma es que aquellos trabajadores que devenguen 2 salarios mínimos actualmente y que perciban el auxilio de transporte, entonces se les va a cambiar este auxilio de transporte mientras dure esta habilitación de trabajo en casa, se les va a cambiar por un auxilio de conectividad digital que busca cubrir los gastos en los que incurra el trabajador cuando esté trabajando desde su casa, ¿sí? Ya sean servicios de energía, agua, gas, incluso internet o cualquier servicio que el trabajador requiera para poder desarrollar sus funciones, entonces será tomado en cuenta como este auxilio de conectividad digital. Es importante mencionarles que este auxilio de conectividad digital y el auxilio de transporte no son acumulables, es decir, mientras exista el trabajo en casa, pues se va a entender que ese auxilio de transporte es el auxilio de conectividad digital, pero mientras la persona vuelva a su lugar habitual para desempeñar sus labores, pues se va a entender que ese auxilio es el auxilio de transporte, ¿sí? Es decir, no se pueden acumular ambos auxilios. Entonces, en cuanto a los elementos para desarrollar este trabajo, ¿sí? Como computadores, impresoras y los elementos y herramientas que se requieran, porque esta habilitación de trabajo en casa no está solamente para las empresas que usen las tecnologías de la información, sino que también está dado para cualquier trabajo que no requiera la presencia física de sus empleados. Entonces, dependiendo el objeto de esa empresa, dependiendo de la labor que desarrolle, pues así mismo se adecuarán esos equipos y esas herramientas. Y la norma dispone que estos equipos y herramientas pues pueden ser provistas por parte de los empleados, que ellos los pueden poner a disposición. Es decir, si yo tengo mi computador en la casa, pues puedo ponerlo a disposición de mi trabajo y puede ser de mutuo acuerdo con el empleador. Si no hay ningún problema, así será. Pero si no hay acuerdo o si el empleado no tiene, digamos, la herramienta que se requiere,
pues entonces será el empleador quien debe suministrar al trabajador estas herramientas. Pero previo a entregarle estas herramientas, pues debe fijar unos criterios y unas responsabilidades frente al cuidado de estos equipos, frente al acceso a ellos y sobre todo, pues lo que trata de la custodia y la reserva de la información que va a tener el empleado en su hogar. Y en este sentido, pues debe tener en cuenta la normatividad actual que regula la materia y la reserva de información, teniendo en cuenta pues que el trabajador va a estar desde su casa manipulando información a la que solamente tendría acceso pues en la empresa. Entonces la norma también nos indica que previo a la habilitación de trabajo en casa, el empleador tiene la obligación de crear un procedimiento para proteger esta habilitación de trabajo en casa y debe crear unas capacitaciones, unos programas o todo lo que sea necesario debe implementarlo para que se genere un buen uso de las tecnologías de la información y de la comunicación y de los elementos o las herramientas a que haya lugar. Es decir, fuera de la empresa pues debe crear los procedimientos de cómo se va a realizar, de cada cuánto se va a realizar, de los medios por los cuales se va a reportar la tarea o las cantidades, si se trata pues de cosas materiales que la persona deba entregar, entonces cuántas camisetas me va a entregar, en cuánto tiempo me las va a entregar, qué días me las va a entregar. Entonces es el empleador quien debe fijar ese procedimiento y debe implementarlo previo a esa habilitación que le va a hacer al trabajador para que pueda desarrollar esta labor desde su casa. En cuanto al reglamento interno de trabajo, pues la norma nos indica que no va a ser necesario modificar este reglamento interno, así como tampoco va a ser necesario modificar el manual de funciones. Sin embargo, la norma deja abierto a que si es necesario por la actividad que se va a desarrollar realizar algún cambio a alguno de estos documentos, pues entonces lo va a hacer sin que se varíe, sin que se modifique, sin que se cambien las condiciones laborales que ya se han establecido con ese trabajador y que ya la norma, es decir, el código sustantivo de trabajo, pues, y las normas que lo modifican o lo complementan, hayan ¿sí? Entonces no va a haber una variación y una modificación a estas condiciones previamente establecidas. Frente al tema de riesgos laborales, pues lo primero que debemos saber y que debemos precisar es que no se va a cambiar el nivel de riesgo establecido, ¿sí? Desde el inicio de la relación laboral se establece un riesgo para cierta función y ese nivel de riesgo no va a ser modificado. La función que se les está imponiendo a las ARL a través de esta norma es que se promueva por medio de programas, por medio de capacitaciones, el cuidado de la salud mental y física de esos trabajadores y que se garantice la seguridad del puesto de trabajo que va a tener el empleado y para ello pues tendrá que verificar, tendrá que brindar las capacitaciones y tendrá que verificar el entorno y las condiciones en las que se va a llevar a cabo esta labor. Porque sabemos que cuando recién sucedió el tema del aislamiento preventivo, pues muchos tuvimos que acudir a la casa y coger el computador portátil o lo que hubiese y no podíamos sino usar la mesa del comedor. Muchos no tenían ni siquiera mesa de comedor, entonces les tocó desde el cojín de la sala empezar a escribir y empezar a usar las herramientas que habían a la mano para poder conservar su trabajo y para poder también continuar con la vida. Entonces, pues el ARL tiene esa carga de que debe prevenir y que debe observar si se llegan a presentar nuevos riesgos de trabajo y debe evaluarlos. De esta manera debe evaluar pues la forma en que se va a llevar a cabo la actividad que se va a llevar a cabo y el entorno que va a rodear esta actividad. Por parte del empleador, pues su obligación es informarle previo a la habilitación del trabajo en casa, debe informarle a la ARL las condiciones en que se va a desarrollar, la dirección, actualizar todos los datos del trabajador con su nueva dirección de domicilio, con las actividades que va a desempeñar para que la ARL pues tenga conocimiento de todo esto y pueda acceder a poder brindar las capacitaciones y los programas que sean necesarios. Entonces, esta responsabilidad se le asigna al empleador de que actualice los datos de sus trabajadores
y por parte de la ARL, pues que implemente y garantice la salud y la estabilidad tanto física como mental de los trabajadores. También por parte de la ARL, pues debe seguir prestando pagando esas prestaciones económicas a que haya lugar, como por ejemplo las incapacidades temporales, y también debe brindar todas las asistencias que sean necesarias, debe prestar esas asistencias. Esa obligación sigue vigente y sigue correspondiendo a los riesgos laborales. Tenemos entonces también que quien ejercerá el control y vigilancia del cumplimiento de esta habilitación de trabajo en casa y de que sea en las formas y los términos como se ha dispuesto en la ley, pues será por parte en el sector privado, será el Ministerio de Trabajo, y en el sector público serán las normas especiales vigentes que regulen pues cada materia en el sector público. Me parece muy importante que conozcamos también las diferencias entre el trabajo en casa y el teletrabajo, toda vez que no son equiparables, sus conceptos no son equiparables y digamos que los elementos que los componen tampoco, porque en el caso del trabajo en casa, pues es una habilitación, una autorización que hace el empleador por voluntad propia y ante una situación eventual que le hace al trabajador para que el trabajador empiece a desempeñar sus funciones en un lugar diferente al lugar en el que habitualmente las desempeña. Mientras que el teletrabajo, por su parte, pues es una modalidad contractual especial que está regulada en la Ley 1221 del 2008 y que está reglamentada en el Decreto 884 de 2012. ¿Sí? Es diferente. El trabajo en casa, pues como les decía anteriormente, se origina, nace desde un evento, desde una situación, desde una circunstancia que sea ocasional, que sea especial, que no sea prevista. Y por su parte, pues el teletrabajo se origina en el contrato de trabajo y se origina en un acuerdo mutuo que hace el empleador y el empleado. En cuanto al tema de temporalidad en el trabajo en casa, pues la temporalidad está consagrada directamente en la ley, en esta ley 2088 del 2021, que son 3 meses prorrogables por 3 meses más o hasta que continúe o hasta que cese más bien la situación que le dio origen. Y en el caso del teletrabajo, pues la temporalidad va a estar regulada desde el contrato de trabajo que se pacte. El trabajo en casa pues no requiere necesariamente el uso de las tecnologías de la información, teniendo en cuenta pues que está habilitada para cualquier tipo de empleado que no requiera la presencia física o que esa presencia o que esas funciones que desarrolla el trabajador pues puedan trasladarse o adecuarse a otro entorno como el de la casa o otro que le sea más provechable tanto al trabajador como al empleador. En cambio, en el teletrabajo, pues sí se requiere necesariamente el uso de esas tecnologías de la información. Otra diferencia que también me parece muy importante es que en el teletrabajo, pues el empleado puede suministrar los equipos y las herramientas que tenga, ¿sí? Para hacer, digamos, más provechoso el tiempo y más provechosa la labor que va a desempeñar. Y en el teletrabajo, pues no sucede de la misma manera porque el empleador es quien debe proveer estas herramientas y estos equipos para que se pueda desarrollar la función. Y eso pues implica un gasto para los empleadores y por ello pues no es equiparable y no era viable que cuando ocurrió el tema del COVID y que tuvimos que aislarnos, pues no era beneficioso para los empleadores brindarle estas garantías a todos sus trabajadores, especialmente las empresas pues que tienen muchos empleados. Era imposible que el empleador adecuara todos los sitios de trabajo en todas las casas de sus empleados. Era una situación muy costosa y por lo tanto pues no se podía dar viabilidad a este teletrabajo en todos los casos. Entonces esa es una de las grandes diferencias que tiene. Y por último, pues el trabajo en casa no requiere notificar su vinculación o más bien esa habilitación no necesita ser informada al Ministerio de Trabajo, mientras que el teletrabajo sí, cuando se pacta el contrato, pues debe informarse al Ministerio de Trabajo para que sepa que hay un teletrabajador y pueda pues verificar todas las condiciones de
teletrabajo. Por último, pues aquí están, pueden ir observando todas nuestros toda la forma en que nos pueden contactar, donde nos pueden seguir, donde nos pueden ubicar. Y pues me gustaría como hacer una breve explicación de algunas ventajas que tiene implementar la habilitación de trabajo en casa en las empresas. Y es, por ejemplo, en el tema para los empleadores, el tema del aumento de la productividad en sus empresas, porque han tenido que desarrollar y usar formas y medios que han hecho mucho más ágil la prestación de sus servicios, y se ha visto en muchos sectores de la economía que se ha dado una mayor productividad en las empresas. También pues hay una disminución en los costos de infraestructura que se daba con anterioridad, y se han vuelto más eficaces los procesos que se realizan. También pues el aprovechamiento de tecnologías de la información que antes no se daba, y ahora por medio de estas herramientas pues se han hecho mucho más ágiles los procesos, se ha optimizado mejor el tiempo, se ha cortado muchos procesos y se han podido hacer de una mejor manera. Entonces las empresas, viendo este beneficio, pues han acudido a realizar esta habilitación de sus trabajadores. En el caso de los trabajadores, pues uno de los beneficios es que pueden optimizar mejor el tiempo, definitivamente, tanto en el desarrollo de sus tareas como en la sincronía que van a tener en sus hogares. No es lo mismo tener que trasladarse, a veces uno terminaba de trabajar y tenía que, para ir a su casa, pues tenía que pasar por trancones, esperar la ruta, o bueno, dependiendo del medio en el que cada quien se moviera, pero pues sí había un tiempo que, digamos, se invertía en ese transporte, y ahora ese tiempo pues se puede usar en otros temas, ya sean personales, a nivel educativo incluso, o también para optimizar mejor sus tareas y para realizarlas mejor en tema laboral. Entonces, pues, qué mejor que la optimización del tiempo. El tiempo vale oro, y esto se puede llevar a cabo a través de esta habilitación de trabajo en casa, siempre y cuando, como les decía, se implemente de una buena manera la forma en cómo se van a realizar las tareas, cómo se van a entregar, cómo se va a entregar el proyecto o lo que sea que desarrolle el trabajador, y pues lo cual está en cabeza de su empleador. Entonces, estas son las ventajas, digamos, de implementar esta modalidad, esta habilitación de trabajo en casa, y bueno, es un gusto. Si tenemos tiempo, pues me gustaría que si tienen preguntas. Sí, doctora Paula, Andrea, muchísimas gracias. Hay varias preguntas en el chat. Yo quería transmitirles a los demás, a todo el público, dos cosas. Una, frente a lo que acaba de exponer la doctora Paula Andrea, que por supuesto es solamente un abrebocas de todas las implicaciones laborales y demás que tiene la norma. Entre ellas, y ella misma lo decía, recordar que el trabajador va a utilizar esa información que antes utilizaba en el domicilio de la empresa, la va a utilizar en su casa. Y eso tiene otras implicaciones relacionadas con lo que está exigiendo ahorita la Superintendencia de Industria y Comercio en el manejo de la seguridad de la información. Cómo se maneja esa información, protección de datos personales está íntimamente relacionada. Además también de otras preguntas que en general las preguntas que veo en el chat todas están relacionadas, la mayoría de ellas con las condiciones, y ahí te voy transmitiendo, doctora Paula Andrea, las condiciones laborales. Si todo esto implica una modificación en el contrato, ya te las leo de todas formas las preguntas. ¿Cuáles son las condiciones laborales que le debe garantizar el empleador? Por ejemplo, todos sabemos que estamos obligados a aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Si sigue, entonces, si eso se traslada a la casa, y entonces si nos tienen que mirar los puestos de trabajo, la posición, si estamos encorvados, si no estamos encorvados, la luz, todo esto es muy importante frente a las modificaciones que haya. Preguntaban también si es necesario unas políticas diferentes, si ya se tiene una política de trabajo remoto. Entonces, tú hacías la diferencia entre teletrabajo, trabajo en casa, y también esta norma a veces la confunden con trabajo remoto, si es necesariamente trabajo remoto, si es solamente una autorización.
Antes de eso, el otro punto era de todas formas también presentarles a la doctora Yasmín González, que está presente entre nosotros, que es la líder del equipo jurídico en Derecho Laboral. Yasmín pues es la coordinadora del área. Ella es abogada egresada de la Universidad de Santiago de Cali, es especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad de San Buenaventura de Cali y tiene experiencia en litigio en estas materias. Entonces, le abro simplemente unos segunditos para que ella se presente y abrimos el espacio para preguntas. Yo te las puedo leer, Andrea, Paula, Andrea, y vamos abordando una por una. ¿Listo? Bueno, buenos días para todos. Gracias de verdad por la invitación que nos han hecho de participar en esta actividad. Realmente es muy importante esos espacios porque puedes llegar a más personas, hacer una comunicación masiva de temas que realmente a todos nos tocan. El tema del trabajo en casa fue algo que nos sorprendió realmente en una época en la que todo nos sorprendía, pues porque con la pandemia nadie estaba preparado para absolutamente nada. Sin embargo, digamos, una alternativa, como lo indicó la doctora Paula, para preservar el empleo en un momento de crisis, y los empresarios muy bien lo hicieron, obviamente la mano de los trabajadores, como todo cambio generó resistencia, ¿sí? Pero trabajando en equipo se logró, y eso hizo que hoy por hoy tengamos una ley sancionada, apenas hace poquito, pero que dinamiza la economía, que abre muchos espectros, que digamos respalda esta sostenibilidad de empleos que es muy importante hoy por hoy. Entonces, realmente, gracias por la invitación. Esperamos que les haya quedado sumamente claro todo. Si tienen alguna inquietud, pues acá estamos abiertos para lo que ustedes requieran. Y pues nada, aquí estamos disponibles para... Gracias, doctora Yasmín. Hay unas preguntas, a ver si alcanzamos a abordar unas. Tenemos 4 minutos, entonces muy atentos todos. Existe la primera, una pregunta de Catalina. ¿Esta habilitación debe hacerse uno a uno o se puede sacar una política interna que cobije todo? Y eso está atado a una pregunta que hace después también Diana Jiménez, si es... en este momento si es obligatorio hacer la habilitación y si es necesario una política nueva o si la política de trabajo remoto es suficiente. Entonces son esas dos preguntas que te dejo, doctora Paula Andrea. Gracias. Bueno, pues lo primero que quiero aclarar es que el término trabajo remoto, digamos que era como se conocía antes de que se regulara en la ley el trabajo en casa, ¿sí? O sea, habiéndose regulado el trabajo remoto, pues ahora ya no se va a llamar trabajo remoto, sino trabajo en casa. Entonces es básicamente lo mismo. ¿Sí? Pero en cuanto al tema de cómo debe presentarse esta habilitación o cómo debe realizarse esta habilitación, pues la norma nos dice por escrito, ¿sí? La norma, digamos que nos deja un poco cortos y a la imaginación de los empleadores, porque es que pienso yo que también para el senador que presentó el proyecto y para el ministro de Trabajo, pues era muy difícil en una sola norma ampliar la cantidad de puestos y de objetos sociales que hay en una empresa o que hay a nivel económico. Entonces simplemente dispone que sea por escrito, pero yo pensaría que pues deja abierta esa posibilidad de que ya sea que se implemente una política, porque igual nos dice también la ley que debe implementarse una forma como se va a realizar y debe establecerse el término. Sin embargo, pues eso ya tendrá que determinarse de acuerdo a la función, porque no todas las funciones van a poderse trasladar hasta la casa. ¿Sí? Hay unas funciones que son operativas de manejo de maquinarias y esas pues definitivamente dentro de una misma empresa no van a poder llevarse a cabo, ¿sí? Entonces será dependiendo de estas funciones, dependiendo el área y dependiendo pues también la persona que va a desarrollar la tarea, pues ya el empleador sí determinará si saca, digamos, una política para cierta área de trabajo, ¿sí? Para cierto cargo, o si lo hace para la sola persona que va a desempeñar esa función. El todo es que tiene que ser escrito, eso sí tiene que ser súper claro, y dentro de ese escrito pues se debe fijar el término, y es muy importante en este tema del término, y es que no tiene que ser necesariamente 3 meses, sino que pueden ser 15 días, o puede ser, por ejemplo, que no sea toda la semana, sino que sean 2 o 3 días a la semana, ¿sí? Eso va a depender
del giro de los negocios de la empresa. Eso va a depender del objeto que vaya a desarrollar y de la función que necesite pues enviar a la casa para poder seguir produciendo. Entonces, claro. Y algo muy importante, doctora, para que también todos lo sepan, porque lo veo en algunas preguntas adicionales, es que se debe respetar las garantías mínimas que establece esta norma, ¿no es cierto? Y además de eso, respetar las condiciones laborales que ya está establecido en el contrato, y en eso me adelanto que no implica una modificación contractual. El contrato de trabajo sigue incólume y no se va a modificar las condiciones. Hay un principio en derecho laboral, sin ser experta, porque ellas son las expertas, pero hay un principio que es las condiciones mínimas, como por ejemplo básicas del salario, pues no se pueden tocar, ¿no es cierto? Hay otros aspectos, como se hizo en su momento en la pandemia, cuando inició, se hicieron, y era muy normal hacer una trocía a los contratos laborales y agregar algunos elementos, con lo cual se puede, hay aspectos pertenecientes a esa relación laboral que uno sí puede tocar y modificar, pero este trabajo en casa no modifica el contrato de trabajo y debe respetar las garantías mínimas establecidas en la norma. Nos preguntan también qué elementos del trabajo están contemplados dentro del alcance que el empleador debe suministrar. Creo que esa ya la abordaste durante la exposición y la norma realmente no es que lo resuelva, entonces debemos aplicar el Código Sustantivo del Trabajo frente a todo lo demás. Y Nos dice si... Porque no es lo mismo que va a usar una persona, no sé, que va a entregar unas camisetas y se le puede llevar la máquina de coser a la casa y se le puede adaptar su sitio de trabajo para que pueda entregar sus pedidos. Y de esa manera, pues, tanto el empleado conserve su puesto de trabajo como el empleador pueda seguir generando utilidades. Por ejemplo, nosotros los abogados que con un computador y una silla estamos bien. Entonces, dependerá de no tan bien, no tan bien, a veces se necesita una silla bien adecuada porque estamos todo el día frente al computador. Les agradecemos mucho, no sé porque no quiero alterar la agenda del Congreso y sé que tienen otras actividades ahorita. Entonces, ahí Sara y Laura, pues yo sé que ya cumplimos con el tiempo, entonces pues muchísimas gracias a todos. Hay unas 3 o 4 preguntas que sin ningún problema nos las pueden enviar y fue con muchísimo gusto de verdad poderles hablar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. A ustedes darles las gracias por este espacio, por toda la información que compartieron. Si pueden compartir ahí nuevamente la página, pues la información de ustedes, donde las pueden encontrar para aclarar estas preguntas que tienen, pues sería maravilloso. Quiero también decirles pues a los invitados que también vamos a tener a GHA el jueves a las 11 hablando de los desafíos legales en la transformación digital. Entonces que no se lo pierdan, que si tienen dudas del evento, del congreso, del contenido, pueden entrar a la página que les voy a poner aquí, que es boostercamp.club/congreso. Y si no se han inscrito, que se inscriban, porque cuando se inscriben ustedes van a recibir las grabaciones de todos estos eventos, de todas estas charlas a su correo, ¿sí? Entonces van a recibir toda esta información importante por si se tuvieron que perder de alguno. Muchas gracias, Luisa, muchas gracias, Paula. Nos vamos a volver a ver el jueves y contarles que ahora en la tarde vamos a continuar con este congreso. Vamos a tener un invitado muy especial que es Mauricio Monroy de Up Potential y nos va a hablar de aprendabilidad y las herramientas de aprendizaje y medición que necesitamos tener en las empresas, ¿sí? En estos momentos que es tan necesario brindar estas herramientas a las personas de la compañía. Entonces, nada, muchísimas gracias a todos por asistir, por sacar tiempo para este espacio. De verdad que lo hacemos, queremos brindar estas herramientas, acompañarlos, estamos en plena disposición y nos vemos entonces más tardecito. Se cuidan mucho.